prefiero terminar ahorita. Vamos a ver en esta unidad, nada más nos faltaría ver efecto placebo y efectos adversos. Y ahí en efectos adversos vamos a tocar algunos puntos que señalan en la unidad de farmacometría y algunas definiciones que señalan en la unidad pero se los voy a ir indicando. Entonces, nada más para quedar de acuerdo, ahorita vamos a terminar la unidad de farmacodinamia, nada más nos faltarían estos dos temas, efecto placebo y efectos adversos. Y ya en farmacometría terminaríamos de ver todos los demás puntos que nos faltan. Es más, dejen abrir también el programa para que vean allí cómo está. Les voy a abrir el programa, se los voy a compartir aquí en la pantalla. Sí lo ven ahí, ya no lo leímos, pero esta es la unidad de farmacodinamia, la unidad 3. Bueno, vienen los objetivos particulares, pero me voy a ir aquí al contenido. El mecanismos de acción de los fármacos, ya hablamos de los mecanismos de acción, de receptores, fármacos agonistas y antagonistas, relación estructura-actividad de los fármacos y fármacos estructuralmente inespecíficos. Entonces lo dividimos ahí en dos presentaciones, una donde solo hablamos de las, bueno, incluso definimos acción y efecto farmacológico, mecanismo de acción, biofase y fármacos estructuralmente inespecíficos. Eso viene en la primera presentación. En la segunda presentación viene receptores, fármacos agonistas, antagonistas, relación estructura-actividad, esto de las consecuencias, interacción, fármaco-receptor a nivel celular, mediante esta clasificación, receptores acoplados a canales iónicos, lo de la adenilato ciclasa, hidrólisis del fosfatidilinositol. Recuerdan, estas dos son los acoplados a proteínas G y cómo una tiene que ver con la adenilato ciclasa y la otra con la fosfolipasa C. Receptores con actividad de guanilato ciclasa, actividad de la tirosincinasa, que lo veíamos también como receptores acoplados a enzimas cuando los activan. Aquí nosotros además vimos también receptores acoplados a factores de transcripción, que no viene marcado aquí, pero es otra familia de receptores. Y esto de cuantificación, aquí es donde, este punto 3, cuantificación de la interacción fármaco-receptor, y esto de bueno, vimos el concepto de afinidad, pero esto de potencia, eficacia, sinergismo, esto lo vamos a dejar, incluso antagonismo, desde aquí, desde potencia hasta acá. Lo voy a marcar con amarillo. Esto lo vamos a dejar, y lo vamos a ver, sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en la unidad de farmacometría. Y entonces aquí nos faltaría, según lo que está marcado en el programa, el efecto placebo y su importancia en la terapéutica, que es lo que vamos a ver hoy. Les voy a adelantar de la unidad de farmacometría. Vamos a ver relación dosis-efecto, todo esto. Esto de la variabilidad de la respuesta lo vamos a ver en efectos adversos, que lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver como complemento de la unidad de farmacodinamia. Igual esto de toxicidad aguda y subcrónica lo vamos a ver, y efectos secundarios e indeseables lo vamos a ver ahora. Espero, y todo esto. A ver, entonces voy a marcar esto
prefiero verlo ahora en farmacodinamia. Entonces nada más voy a hacer aquí un pequeño intercambio. Sí, espero que, y lo vamos a ver todo. Entonces, de todos modos, para esta segunda evaluación, pues evaluaríamos todo junto, lo que corresponde a farmacodinamia y lo que corresponde a farmacometría. Nada más que para mí me parece más cómodo y más, como más lógico el orden en el que estoy siguiendo las cosas que más como está marcado aquí. Nada más para aclarar que de todos modos lo vamos a ver todo. Sí, no sé si tengan algún inconveniente en esto o igual de todos modos, si quieren, cuando terminemos las 2 unidades, repasamos el contenido para ver que sí hayamos visto todo en estas 2 unidades. No sé si tengan algún comentario o algún inconveniente con esto. Si no, bueno, igual vamos a ver ahorita, para terminar con esta unidad, esta presentación la voy a dejar ahora que la terminemos en la sección de la unidad 3, que sería farmacodinamia. Entonces lo estoy considerando como farmacodinamia. Entonces, en esta presentación vamos a ver tanto efecto placebo como las características y vamos a ver una clasificación de los efectos adversos. Vamos a hablar primero en esta presentación de efecto placebo. Entonces, vamos a definir lo que es un placebo. En realidad, un placebo es cualquier procedimiento que en realidad, como dice aquí, objetivamente no tiene una acción específica para el proceso patológico a tratar. Entonces, cualquier procedimiento que tenga estas características va a ser un placebo. Y bueno, hay muchos procedimientos. A lo mejor, si imaginamos en cualquier terapéutica que en realidad pues no tenga que ver, a lo mejor, no sé, dar un masaje en la cabeza para un dolor de muelas o de pies, o no sé, algo así que pareciera que lógicamente no tiene una acción específica contra ese padecimiento a tratar. Ese es un placebo. En farmacología, pues sería una presentación farmacéutica que tiene todas las características de ser una presentación farmacéutica, pero en realidad no lo es porque no tiene un principio activo. Por ejemplo, aquí en el dibujo tenemos una tableta de aspirina, hasta dice aspirina, y bueno, contiene el principio activo que sería el ácido acetil salicílico, pero además contiene otros excipientes, talco, azúcar, almidón, estearato de magnesio, metilcelulosa, y todos estos componentes pues son para darle esta forma y facilitar su administración. Un placebo sería, aquí dice placebo, pero igual pudiera decir aspirina y decir Bayer, pero no tiene el ácido acetilsalicílico, que es el principio activo. Entonces tiene todos los demás componentes, talco, azúcar, almidón, estearato de magnesio, metilcelulosa, que le dan esta forma y permiten hacer esta tableta, esta forma compacta. Entonces, ese sería un placebo farmacéutico, la presentación que sin tener principio activo se parece a una presentación farmacéutica. Y el efecto placebo entonces va a ser una respuesta positiva a la administración, al tratamiento con un placebo. Y bueno, aquí hablando de cualquier placebo, si es un placebo farmacológico, pues sería el administrar una tableta de este tipo. A lo mejor para alguien que tiene dolor se le administra un placebo y la persona puede pensar que es una aspirina, y si responde positivamente, es decir, tiene una mejoría de sus síntomas porque está convencido de que está recibiendo una aspirina, pues ese va a ser un efecto placebo. Y muchas veces en una intervención, sea farmacológica o de cualquier tipo para un tratamiento de algún padecimiento, en realidad la respuesta positiva es un poco de ambos.
sí es una respuesta porque hay un mecanismo de acción, hay una acción farmacológica específica producida por el fármaco, la sustancia activa, pero también tiene algún componente de placebo. Pues esto tiene aplicaciones en la terapéutica. El efecto nocebo es eh, una respuesta negativa al tratamiento con un placebo. Por ejemplo, a lo mejor en la administración de una aspirina que sí tiene ácido acetil salicílico, el paciente lo identifica a lo mejor que va a tener irritación gástrica y ya sabe que al administrarse aspirina se le va a tener esta irritación gástrica. Entonces, cuando se le administra el placebo, esta presentación que no tiene principio activo, que no tiene ácido acetil salicílico y realmente no tendría por qué producir la irritación gástrica ni por qué quitarle el dolor, el efecto placebo va a ser que le quite el dolor, pero puede que también manifieste el efecto nocebo y que manifieste ese efecto conocido adverso, esa irritación gástrica. Bueno, aquí hay una lista, depende. Muchas veces este efecto nocebo es porque se tiene un previo conocimiento de que el medicamento le va a provocar ciertos efectos indeseables y esos los empieza a manifestar, se empiezan a manifestar. Aquí, bueno, hay una lista, pero bueno, dependerá del fármaco y del paciente, cómo es que reconozca al, al medicamento. Y bueno, farmacológicamente hay dos tipos de placebos. Estos serían los placebos farmacológicos. Unos que son puros o inactivos, que era como la presentación que les mostraba en un principio. En realidad todos los componentes, el talco, el almidón y todos los otros componentes que forman parte de la tableta, no tienen ninguna sustancia activa, no tienen ninguna acción fisiológica sobre el organismo. Entonces, por ejemplo, puede ser simplemente agua inyectable o, bueno, lo que les comentaba, el almidón, el talco, lactosa. Estas sustancias no son farmacológicamente activas, pueden ser componentes. En ese caso, esa tableta es pura o inactiva. Hay algunas preparaciones farmacéuticas que son puras o que sí tienen alguna sustancia que sí tiene alguna actividad farmacológica. Generalmente no es relevante en el tratamiento o están muy diluidas, de manera que aunque estén ahí presentes, no, bueno, son dos. Una, que no tenga actividad sobre el tratamiento que se está dando. Por ejemplo, aquí como viene en la diapositiva, pueden ser vitaminas o minerales que realmente no tengan ninguna participación en ese tratamiento. Entonces, pues ahí se estaría dando algún beneficio al paciente al administrarse estos, estos componentes que sí tienen acción biológica, acción farmacológica. A veces están simplemente muy diluidas. Puede ser incluso alguna sustancia que sí tenga alguna participación para el tratamiento, pero están en demasiada, eh, una cantidad tan pequeña que no se espera que tenga una acción sobre ese tratamiento. Y la otra es que a veces las preparaciones, sobre todo ahorita vamos a ver en algunas situaciones, cuando se administran estos placebos, van acompañados de sustancias que van a producir efectos adversos, leves. Por ejemplo, si el paciente ya sabe que le va a provocar, no sé, irritación gástrica, el placebo, para que no se dé cuenta el paciente que en realidad no se le está administrando nada, que a lo mejor lo puede identificar simplemente porque si no le provoca irritación, pues a lo mejor ni siquiera le están dando nada. Entonces se hace la preparación con alguna sustancia que sí le provoque cierta irritación. Esos son placebos farmacológicos activos, si tienen alguna acción fisiológica.
Y bueno, esto es lo que les comentaba. En realidad, el efecto farmacológico luego se considera, cuando se administra un fármaco, una presentación farmacéutica, pues se obtiene el efecto deseable o terapéutico como consecuencia directa de la administración de un principio activo, de un fármaco que sí tiene una acción, una actividad sobre el organismo. Van acompañados de algunos efectos deseables, indeseables o adversos, a veces, que son consecuencia directa de ese mecanismo de acción, o indirecta, o por características del paciente, por características del fármaco, o por el tiempo del tratamiento, pues se presentan algunos efectos indeseables. Y también está presente este efecto placebo, que tiene un componente, muchas veces es psicológico, y bueno, en algunas ocasiones se ha identificado que aunque no tenga ningún componente farmacológico, sí existe una respuesta fisiológica a la administración de estas sustancias. Bueno, aquí en la imagen, nada más para acordarme de un ejemplo, hay un experimento en el que, luego a ver si encuentro el artículo, hicieron estas preparaciones farmacéuticas, son grajeas de diferentes colores, roja y azul. Y entonces dividieron un grupo de estudio, y a la mitad del grupo le dieron estas grajeas rojas y a la otra mitad le dieron grajeas azules. Y entonces les dijeron que unas de estas eran para mantenerse despierto, eran estudiantes de hecho, para mantenerse en estado de alerta y pudieran concentrarse en sus estudios, y el otro, a la otra parte le iban a dar unas grajeas que eran para dormir, para que descansaran y se relajaran. Pero no les dijeron cuáles eran cuál. Y aquí un gran porcentaje del grupo de estudio que recibió las grajeas rojas manifestó que se sintió más alerta, que seguramente habían recibido el tratamiento en el que los iban a mantener despiertos y con una mayor concentración para sus estudios. Y también un gran porcentaje de los que recibieron las grajeas azules manifestaron que pues se sintieron con sueño y pues decaídos. Ella, bueno, al final, en realidad, las dos preparaciones eran placebos, o sea, ninguno le habían dado nada. Y aquí, pues, fue una reacción completamente psicológica, y lo relacionaron simplemente con el color, porque ni siquiera les habían dicho: te estoy dando para que te mantengas alerta. Simplemente no sabemos cuál te va a tocar, si la de alerta o de sueño. Y pensando en que si les iba a tocar alguna de esas, lo relacionaron con el color. Entonces sí, pues la forma, y esto sobre todo como para resaltar que cuando se está en tratamiento con algunos pacientes, es indispensable que se les convenza de que el tratamiento va a ser positivo, aunque lo sea, pero el paciente también tiene que estar convencido de que va a recibir un tratamiento adecuado para su padecimiento. Y entonces, pues no es nada más que llegar y darles, sino también como darles un poco de convencimiento para que influya todo este procedimiento psicológico en la respuesta positiva. Entonces, bueno, los placebos tienen, vamos a dividirlo en estos dos usos clínicos, en uno en cuanto a tratamiento y otro para ensayos clínicos. El, el tratamiento, bueno, puede ser un tratamiento alternativo con placebos. De hecho, aquí hasta recalco un poco alternativo. De hecho, los tratamientos, la mayoría, más del 90% de los tratamientos alternativos, llámese homeopáticos o cualquier otro que se les ocurra, la mayoría, la gran mayoría, más del 90%, son placebos.
y si se les compara con un placebo, no, no hay realmente un beneficio. El beneficio de administrar un tratamiento alternativo parece ser similar al que se da, al que se encuentra con un tratamiento con placebo. Aquí, bueno, esto tratamiento con placebos se justifica en ciertas situaciones y aquí, bueno, se enumeran dos. Cuando no hay realmente un tratamiento disponible en en el mercado, en el mundo, o incluso hay algunos países que recurren a este, a lo mejor no está justificado realmente, hay algunos países que han recurrido a dar un tratamiento placebo, sabiendo que es placebo, pero convenciendo a la población de que se les está dando un tratamiento porque países muy pobres que ni siquiera pueden adquirir un tratamiento farmacológico, recurren a esto. Y bueno, realmente pues no se ha encontrado un beneficio. Por ejemplo, en algún país de África, en algún momento, tal vez todavía, se estuvo dando un tratamiento alternativo para el SIDA y hay un alto índice de mortandad por esto. El gobierno ha convencido a la población de que se les está dando un tratamiento cuando en realidad no. Y bueno, esto realmente no es nada ético. Mm, Aquí como que a lo que se está jugando es a esperar a que algún porcentaje de la población responda positivamente a la administración de estos placebos. Y en realidad pues se ha visto que no hay una respuesta suficientemente positiva para esos tratamientos. Esa es una situación que muy discutible y a lo mejor muy poco ética, pero es algo como que para que el paciente sienta que al menos se le está dando tratamiento y se le está dando un seguimiento a su padecimiento y esperando que pues posiblemente algunos pacientes, aunque no estén recibiendo tratamiento real, encuentren un beneficio y a ver si de casualidad es de este porcentaje del que mejora. Muchas veces la mejoría es porque de todos modos va a haber mejoría, aunque no se estuviera dando ningún tratamiento, de todos modos va a haber mejoría. Entonces, pues es lo que luego ha sucedido. Y la otra situación es cuando se ha comprobado que el paciente realmente no tiene ningún padecimiento. Esto en pacientes hipocondríacos se utiliza, se ha llegado a utilizar. En estos casos, pues sí se dan, en ambos casos, el tratamiento alternativo en estos dos es más bien es un tratamiento con placebos activos. Entonces sí llevan algo de, por ejemplo, a lo mejor si se les administra vitaminas o minerales, pues a lo mejor va a obtener el paciente de todos modos algún beneficio. Esto es lo que se podría hacer. Aquí en el segundo punto, pues sí es cuando se ha comprobado por todos los medios que el paciente realmente no necesita, no tiene nada. A lo mejor ya se le realizaron los suficientes estudios y está comprobado. Hay veces que el médico dice, no, pues no tienes nada, pero realmente el paciente sigue manifestando alguna, algún malestar, algún síntoma, y no es que no tenga nada, sino que realmente no se ha encontrado que tiene. Quizás pues sería buscar un tratamiento farmacológico real para, al menos para controlar el síntoma, mientras se averigua, eso sería como lo más ético. Si tiene dolor, ya le hicieron radiografías ya, pero pues sigue teniendo dolor, entonces hay que darle un analgésico, de alguna manera controlar el dolor y ver si le funciona. Y mientras seguir investigando qué es lo que puede tener. Esto de, pues, por ejemplo, hay pacientes a lo mejor que llegan a urgencias, que llegan histéricos, y mientras se averigua qué es lo que tiene, a lo mejor hay que dar algo de manera urgente. Y a veces lo que en urgencias les inyectan incluso alcohol o agua destilada, nada más para que el paciente sienta
que está recibiendo un tratamiento. Y ya después se averiguará qué es exactamente lo que sucede y darle un tratamiento real. Pero a veces es así como una alternativa de urgencia, mientras igual también puede ser muy discutible y tal vez tampoco sea nada ético dar estos tratamientos placebos en pacientes cuando se sabe que no va a haber una respuesta positiva. Y aquí es lo que les comentaba, los placebos que se utilizan usualmente o debieran utilizarse en estas situaciones son placebos impuros, para que al menos pues, se obtenga algún beneficio de esta administración. Doctora. No sé, hasta aquí vamos bien. Ahora han estado muy callados. Doctora. Sí. Entonces se podría decir, o podríamos enfocar más que nada un tratamiento placebo, o bueno, está enfocado a un tratamiento contra el dolor, por así decirlo. Ah, sí, más bien, hay sobre todo, y no traigo esa diapositiva, ya luego ya no lo encontré, pero en cuanto a dolor, qué bueno que lo mencionas porque me recordaste algo. En cuanto a dolor, la respuesta en estudios que se han realizado con placebo, en cuanto a dolor, la respuesta es mucho mayor, incluso a veces hasta más del 60% de la población responde positivamente a la administración de placebo en cuanto a dolor. También aquí pues dependerá de lo que esté ocasionando el dolor. Y sí, me faltó explicar eso. Aquí a lo mejor sí habría una justificación. En cuanto a dolor, hay una respuesta fisiológica. Cuando el paciente siente que está recibiendo un tratamiento, ya sea farmacológico o de otro tipo, que va a ir enfocado a ese padecimiento, el organismo responde y libera endorfinas que tienen esta propiedad fisiológica o farmacológica. Si administráramos endorfinas, las endorfinas tienen receptores que tienen que ver con la conducción del impulso doloroso. Entonces, las endorfinas al interactuar con su receptor bloquean ese impulso doloroso. Entonces, recibir un tratamiento, aunque sea falso, aunque sea un placebo, el organismo responde fisiológicamente liberando como de compensación, libera estas sustancias y entonces va a funcionar como un analgésico. Y entonces, contestando a tu pregunta, pues sí, sería como, ahí sí habría como más justificación. Si hay dolor, sería a lo mejor dar un tratamiento con algún placebo y podría funcionar. En realidad, pues si hay algún dolor, algo está sucediendo y como hay muchos analgésicos, yo diría que lo más ético sería sí administrar un analgésico. Ya si el dolor es como muy prolongado, a lo mejor hasta alternar placebo con un tratamiento real farmacológico, porque a lo mejor estamos jugando a que el paciente responda, pero ¿qué tal si no es suficiente? Eh, y bueno, este es como lo que aquí en cuanto a la analgesia es una explicación de por qué se habla de más de 60, casi 70% de los pacientes responden positivamente a la administración de analgésicos, al menos temporalmente, perdón, a la administración de placebos y al menos temporalmente, y es por esta respuesta fisiológica. Hay algunos, por ejemplo, está el dolor, el otro también es para la tos, también algunas sustancias se liberan o, por ejemplo, cuando se administra un placebo y decimos que es para la tos, el paciente como que empieza a salivar más y tiene ciertos beneficios. Entonces, a veces sí encuentra, también es un porcentaje alto, cercano al 50% de la población que responde positivamente al placebo cuando se le administra para la tos.
y hay más salivación, o incluso estas endorfinas también van y afectan al estímulo de toser, y eso es como la explicación de por qué es tan alto el porcentaje. Hay algunas otras manifestaciones o algunos otros padecimientos en las que el porcentaje pues realmente es muy bajo, menos del 10, del 5. Ahí, cuando hay una respuesta positiva, si hay a lo mejor un 5% que responde positivamente. Supongamos, a lo mejor damos un placebo para el tratamiento de cáncer y hay un 5% de respuesta positiva, de que hay aparentemente un efecto placebo. En realidad ahí lo que sucede pues es que esas personas de todos modos iban a revertir ese cáncer de manera natural. A lo mejor ni siquiera tenemos ahorita el conocimiento de por qué se revirtió, pero sí hay un cierto porcentaje que incluso si no hubiera recibido tratamiento, a lo mejor hubieran eh, mejorado. Entonces, aquí, Carolina, sí, no, para mí no es ético dar como alternativa un tratamiento con placebo. A veces en los tratamientos estos prolongados, incluso vienen las tabletas de qué día se tiene que tomar, y alguna de ellas es placebo. Y es más como para que el paciente continúe con el tratamiento. Sí, sí, lo tiene que tomar diario para que no diga, ay, me tengo que saltar un día. Mejor se le da un placebo. Una de esas es placebo y es nada más como para que dé continuidad, no se tenga que saltar el día y, y, y esté tomando el tratamiento. Eh, bueno, serían situaciones en las que se está justificado dar el placebo. No, no sé si me salí por otro lado o si más o menos contesté a tu pregunta, Carlos. Sí, sí, maestra. Y bueno, tenía, por ejemplo, otra duda. En caso de una solución salina de esas que se aplican o agua de mar para, por ejemplo, cuando tienes congestión nasal, ¿eso también podría clasificarse como un placebo o sí? No, ese sí tiene un efecto fisiológico. En la congestión nasal, lo que sucede es que como también hay una vasodilatación, y hay como inflamación. Entonces, esa vasodilatación se puede contrarrestar aumentando la concentración de sal al exterior. Entonces los líquidos mm, bueno, ahí es un proceso físico-químico, pero sí tiene un mecanismo real. Sí, ese sí es real, si no, no es placebo, sí tiene una respuesta fisiológica. Ok, muy bien, maestra, gracias. De nada. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo tenía una duda, pero era más por un experimento que se hizo, creo que en los 70s, que fue sobre... Te dejé de oír. Sí, es que No sé. tengo fallas con el internet, perdón. Ah, Es más que nada por... era un tratamiento con personas de raza negra, a las cuales en lugar de darles el tratamiento contra pues, la infección del sífilis, les dieron placebo para registrar el transcurso de la enfermedad ujú. y poder, pues sí, registrar cómo iban a ser los síntomas hasta la muerte. Ah, ajá. Ah, Este, sí. eso entraría ahí en una, bueno, tengo entendido que ya sacaron leyes para evitar que Ujú, pase eso, ujú. pero eso también Sí, contaría como una, bueno, ya ve que ahí vienen dos razones por las cuales se aplicaría el placebo. sí. Eso, bueno, sí, es parte de un experimento, y tal vez más bien entraría como ensayo clínico. En realidad, pues es un ensayo clínico, fue lo que hicieron. En los ensayos clínicos de nuevos fármacos, pero aquí también se hacen grupos.
Cuando se hacen, sería otra utilidad de los placebos, entraría en esta segunda categoría. Lo que está probado es que cuando se hacen estudios de nuevos fármacos para evaluar si el fármaco que se está evaluando es efectivo, si funciona, pues se tiene que tener un grupo control para descartar que la mejoría sea nada más porque se revirtió de manera natural. Eso se hace, ahí lo que se me hace, pues el objetivo del experimento que nos cuentas es como lo cruel, porque en realidad no querían averiguar si había no estaban buscando un tratamiento, sino estaban nada más buscando o sea, seguir la ya etiología. tengo entendido que ya tenían el tratamiento, ya tenían Ya estaba la cura, solamente los usaron para pues para, seguir el... pues sí, para tener el registro del curso de la enfermedad. Sí, sí, pues en realidad se han hecho muchas cosas a lo largo de la historia y a lo mejor todavía. mm, Y antiguamente, pues esto no estaba nada regulado. Por ejemplo, se usaba mucho presos. Ahora se supone que ya no debieran hacerse, que ya no está permitido. Em, pero sí, entraría, como quiera, es un ensayo clínico y se está averiguando, se está administrando este placebo, pero en ese caso, pues sí es para averiguar fue para averiguar el transcurso de la enfermedad. Quién sabe si los pacientes tuvieron conocimiento de que eran parte de un estudio o creyeron que sí se les estaba dando el tratamiento. Tengo entendido que a ellos, o sea, incluso se encontraban agradecidos por el tratamiento. O sea, ellos sí Creyeron, creyeron que era. creyeron que sí, pues eso sí, para nada es ético. Eh, pero sí, seguramente pues lo que les dieron fue un placebo. Quién sabe, habría que averiguar si fue un placebo impuro o puro. Y a veces pues de todas estas, aunque crueles, siempre se saca algo de información, pero sí pues no es ético, no es ético haber hecho un experimento de ese tipo. Y me imagino que incluso probablemente algunos de los pacientes al recibir el tratamiento un cierto y bajo porcentaje, tal vez tuvo mejoría. No lo mencionan, ¿no te acuerdas? No, la verdad eso no recuerdo haberlo checado. Sí, pero sí, bueno, sí entra en esta categoría de placebo y de ensayo clínico, que sería, yo lo que les iba a comentar son ensayos clínicos en los que pues sí se tiene la autorización y la justificación de hacerlo. Ese que mencionas pues es un caso extremo en el que no hay justificación para haber hecho algo así, es más si se tenía el tratamiento. Es justificable cuando en realidad no hay tratamiento, es como un control. Entonces, pues se da un procedimiento que a lo mejor puede ser, que pudiera ser benéfico. El placebo, pues sería toda la serie de tratamientos que se tienen a lo mejor hasta el momento, que se han llevado a cabo. Por ejemplo, en algunos, y bueno, a lo que estamos viviendo ahorita, si no hay un tratamiento, el placebo va a ser lo que se está haciendo. Si no hay un tratamiento para el- la COVID, a lo mejor no hay un tratamiento farmacológico, pero pues se estuvieron probando y todo eso entra en estos ensayos clínicos. Se estuvo, se estuvieron probando una serie durante todo este año se han estado probando una gran cantidad de medicamentos que han resultado em, para otros padecimientos y algunos hasta parece muy raros que se les haya ocurrido que pudiera tener algún beneficio. Esos serían los nuevos fármacos. Y mientras el placebo va a ser, pues, no sé, dar descanso, por lo pronto si requiere oxigenación, pues oxigenación.
Entonces, sería como tener los dos grupos, uno donde se esté evaluando el fármaco contra un tratamiento que, pues, básico. Y eso es lo que se utiliza en estos ensayos clínicos y donde está justificado. Entonces, esa sería la comparación de varios tratamientos. Ahí en el estudio que nos mencionas, pues sí debió, sí, no está justificado, y menos si hay estos ensayos clínicos, utilizar el placebo es únicamente cuando en realidad no hay un tratamiento, sino se utiliza un control positivo. Ahí lo que debieron hacer es utilizar el tratamiento convencional para sífilis contra un nuevo tratamiento. Ahí sí pudiera estar justificado porque se está evaluando la, la eficacia del nuevo fármaco, del nuevo tratamiento. Ahí, pues no, siempre que haya ya un tratamiento establecido que da cierto resultado, la justificación es para probar el nuevo fármaco es que pudiera tener mejores resultados y entonces se compara con el tratamiento que ya está establecido. Y bueno, los placebos en estos ensayos clínicos pues solamente es justificable cuando no hay un tratamiento y como para determinar la verdadera, como dice, la verdadera magnitud del efecto del fármaco, descartando los factores ajenos, que se revierta normalmente la enfermedad o que por pues cuestiones fisiológicas o psicológicas el paciente responda positivamente. Pues, aquí sería para descartar todos estos, este efecto placebo. Es cuando se utiliza, ¿sí? Entonces, pues, sí, no sé, Ivonne, no sé si hay algún otro comentario. Por mi parte es todo. Y entonces, es de lo que les quería comentar, de la nueva, cuando se desarrollan nuevos fármacos, pues pasan generalmente, así ahorita hemos visto este avance para la COVID muy, sobre todo para la vacuna, muy acelerada, pero sí un fármaco desde que es sintetizado en el laboratorio o descubierto por diferentes situaciones, tiene que pasar por una gran cantidad de estudios y a veces pasan hasta 10 años desde que se descubrió hasta que se aprueba su registro para ser comercializada. Y se pasa por estudios preclínicos, que son estudios, bueno, con animales de experimentación, análisis in vitro, con órganos aislados. Todo esto son estudios preclínicos y pues se va comprobando que el fármaco sí funciona, que es eficaz, que bueno, la farmacocinética se comienza a estudiar en los animales, los mecanismos de acción puede ser en animales o en órganos aislados, en células aisladas. Y bueno, ya cuando se tiene conocimientos de que funciona, de que no, los efectos adversos, de que es un fármaco probablemente seguro, se comienzan los estudios clínicos, que son en personas. Pero aquí de manera internacional, esto está regulado, hay regulación internacional, aunque no se siga como, como mencionabas el ejemplo, pero está muy regulado a nivel internacional, ya hay reglas y hay las buenas prácticas de estudio, y eso se lleva a cabo desde también con los animales, todo esto también está muy regulado. Incluso limitado con cuántos animales de experimentación y con qué especies se puede llevar a cabo los estudios preclínicos. Pero cuando se pasa a estudios clínicos ya con personas, también pues es muy estricto y todo lo ético. Se supone que ya todas estas situaciones en las que se hacen experimentos donde se pone en riesgo la salud de las personas, está descartado, está muy regulado. Entonces, pues no, en la actualidad no debiera ocurrir en ningún país del mundo ni con ningún grupo de población. Se hace con voluntarios y en cualquier momento los voluntarios, si no se sienten cómodos con
con los procedimientos o con el tratamiento que están evaluando, se pueden retirar. No son sujetos a que ya fueron seleccionados y ya. Y entonces esto hace a veces un poco difícil seguir, o complica un poco, en realidad pues sí se llevan a cabo, pero seguir los estudios clínicos porque se comienza con cierto número y a veces para tener la certeza de que estadísticamente es real, pues se tiene que tener un número adecuado de personas evaluadas y a veces se retiran porque no se puede continuar. No, por alguna razón dejan esta evaluación. Bueno, la selección de participantes, primero sobre qué población se va a realizar o para qué población en general va dirigida ese medicamento, ese fármaco nuevo. Luego se selecciona una población, por ejemplo, si se va a hacer en personas enfermas o personas sanas o todas las características de inclusión para esta población que se va a estudiar. Y bueno, ya la muestra pues va a ser la población en la que realmente se lleva a cabo el estudio. Y bueno, esto es lo que les comentaba, ya cuando se tiene ese grupo de estudios, tiene que dividirse en el grupo en el que se va a hacer el fármaco estudiado y los grupos control. Un grupo control positivo sería un grupo de voluntarios a los que se les administra el medicamento que ya está aprobado. Esto sobre todo cuando se hace en, en voluntarios enfermos. Entonces se les administra un tratamiento. Esto es lo correcto. Comparar el fármaco en estudio con el grupo, con un fármaco que ya esté siendo, que ya haya sido analizado y que haya probado tener cierta eficacia. Pues cuando se desea evaluar eficacia, pues se tiene que evaluar con un grupo control positivo. Y bueno, el control negativo sería el grupo al que se le va a administrar el placebo. Y aquí pudiera ser que únicamente se manejaran estos dos grupos, si es que no hay un tratamiento real. Incluso aquí esto también se hace en pacientes sanos, se administra como para ver también la seguridad de estos fármacos. Entonces, dependiendo de la etapa y de lo que se quiera averiguar, puede hacerse en 3 grupos, con pacientes sanos o con pacientes enfermos. Ahí depende de las características del fármaco. Y muchas veces se incluye este grupo control al que se le va a dar el placebo. Bueno, vamos a ver nada más este es un ensayo clínico en el que se tienen los 3 grupos. Por ejemplo, el grupo control positivo sería un ácido acetil salicílico, que es para el dolor. El nuevo fármaco, pues un fármaco que a lo mejor también sirve para el dolor, y el placebo, pues sería aquel al que se le va a dar solamente, a lo mejor las tabletas que parecen aspirina, pero no se le da nada. Entonces, lo que se hace, este es un tipo de ensayo, entonces se tienen estos 3 grupos y se analiza lo que sucede en las 3 semanas. Luego se intercambian los grupos y como para ver como un sesgo en estos resultados, se intercambian y se dan eh, alternados y luego la tercera semana es parte de un estudio. Y bueno, aquí pues como que se van descartando variables. Entonces al grupo 1 en realidad tuvieron el tratamiento con, con el farmacológico, con el placebo y con el nuevo fármaco. Y entonces se podría comparar la mejoría en los síntomas en el mismo grupo, en diferente tiempo. Igual aquí los 3 grupos y comparar también al mismo tiempo lo que sucede con la administración del mismo, de diferentes tratamientos. Esta es una manera en la que se pueden hacer estos ensayos clínicos. Bueno, mañana continuamos con esto. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario.
Ivonne, ¿ese es el artículo? Yo sí tengo una duda. Sí, Joana. Mi duda era que entonces, por ejemplo, en las vacunas del COVID, las primeras muestras son, o sea, tal vez va a sonar un poco tonto mi comentario, pero pues con respecto a lo que usted dijo, que tenían como más tiempo, que para encontrar una cura o así, el COVID, o sea, las vacunas que están proporcionando el COVID sí son buenas o no. Sí, esas se supone que ya las sintetizaron, ya pasaron por pruebas preclínicas, ya pasaron, son varias fases. En las pruebas clínicas, eso lo vamos a ver mañana, pero son 4 fases. Y ahorita, de hecho, se habla, bueno, en algunos literatura lo mencionan como tres fases. Yo lo conozco como 4 fases. Y la cuarta fase es cuando se comercializa. Entonces, en todas estas vacunas, bueno, hay varias que están todavía, por ejemplo, algunas que están aquí en México que se están diseñando, ya pasaron por pruebas preclínicas y están en las primeras fases. Las que se están aplicando, las que se sintetizaron en el extranjero y estamos comprando, ya pasaron por preclínicas, por fase 1, por fase 2 y estamos en fase 3. Por eso no se comercializan. Estamos como en emergencia porque eh, todavía no es que sea parte, bueno, sí es parte del estudio porque todavía, incluso cuando salen al mercado, todos los medicamentos siguen se llama farmacovigilancia. Todavía hay que estarlos vigilando por un buen tiempo porque puede ser que provoquen algunos efectos que no se habían notado con anterioridad. En las primeras fases se evalúan los fármacos con, creo que es hasta 50, sí, por ahí lo tengo, entre 30 y 50 personas. En la fase 2, hasta 300 personas. Y en la fase 3 ya son cientos y miles. Entonces, algunas pasaron como por una etapa 3. Sí, de hecho, todas estas que se están aplicando ya pasaron por la fase 3, pero como que todavía es parte de la fase 3. Yo diría que en esas que están en fase 4 no se comercializan porque todavía como que falta seguir observando. Pero sí, al menos todas las pruebas, desde la preclínica hasta la fase 1, fase 2, eso es para evaluar qué tan buenas son, si sí, en verdad sí funcionan y comparativamente con, en este caso no es placebo porque, bueno, sí es placebo porque no hay un tratamiento real. Toda la comparación es con el procedimiento real. En este caso sí es placebo. En- y que muestre que en verdad está habiendo una mejoría comparado con el placebo. Entonces, cualquier mejoría, si es 60, 70, 80, 90%, va a ser mejor que no administrar nada. Entonces, sí son buenas en realidad. Y bueno, se habla de algunas de ellas hasta más del 90%. Entonces, ha mostrado que sí son efectivas, que sí tienen eficacia, que ese término también lo vamos a ver hasta la unidad que sigue, y que son seguras, que sería la otra. Y esa también la seguridad se evalúa desde los estudios preclínicos en animales de experimentación. Entonces no se evalúa nada más que sí funcione, sino también pues que no vayan a producir cosas más graves. Entonces son seguras, ahorita se sigue vigilando, sobre todo se sigue vigilando la seguridad de que no vaya a producir pues más daño. Ahorita pues comparativamente si hay alto índice de mortalidad en la población, pues las vacunas se espera que no vayan a producir ni vayan a producir mortalidad. Ahí sí, si producen eso, pues sí se descartan. Si los efectos adversos que llegan a producir, es como poner en la balanza, ¿no? Si los efectos adversos que llegan a producir son peores o no son tan graves como los que sí produce la enfermedad. Entonces, pues sí, hasta el momento aparentemente y lo que se ha visto es que sí son seguras y sí representan ventaja
a quien se las administra. Sí, Joana, muchachos. Sí, gracias. Y bueno, entonces, si no hay otro comentario, mañana continuamos todavía con estos usos de los placebos y empezamos a ver, no hasta el lunes. Ya sé, el lunes igual, le hacemos igual, hoy es viernes. Más bien continuamos hasta el martes y el lunes igual les dejo algo para leer y un cuestionario en el aula virtual y ya nos veríamos entonces hasta el martes. Sí, y Gracias, para que sea doctora. sincrónica. Muy bien. Sí, Gracias a doctora. ustedes, muchachos.